Entonces vamos a entender estos valores de tendencia central a través de varios ejemplos sencillos. El primer ejemplo me dicen, sean las edades de 11 alumnos las siguientes: 13, 14, 12, 13, 13, 12, 11, 13, 14, 12 y 13 años. Y nos piden hallar media, moda y mediana, las tres medidas de tendencia central. Entonces, como la cantidad de datos es bastante pequeña, son 11, vamos a ordenar primero los datos de menor a mayor. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, vimos que ya dijimos que para calcular la mediana, esos datos deben estar ordenados. Entonces, ¿qué mejor manera de hacer esto que comenzar a ordenarlos desde un principio? Los datos ordenados quedarían así: 11, 12, 12. Vean que a pesar de que hay solamente 4 valores distintos de respuesta, 11, 12, 13 y 14 años, pues simplemente se tienen que repetir todos los datos que se repitan en el mismo orden y tal cual como los tenemos, ¿ok? Una vez que tenemos esto así, bueno, vamos a calcular primero la media aritmética o promedio. ¿Qué vamos a hacer? Aplicamos la fórmula que ya vimos anteriormente. Es decir, sumo todos los valores, vean, voy a sumar 11 más 12 más 12 más 12 más 13, y lo divido entre el total de datos que eran los 11 alumnos a los que les pregunté. Eso me va a dar como resultado 140 entre 12, 12,7 años. Esa sería mi promedio o media aritmética de la edad. O sea, ese grupo tiene en promedio 12,7 años. Bien, para calcular, tenemos entonces que la edad promedio de los 11 alumnos es 12,7 años. Para el cálculo de la moda, simple vemos cuál es el dato que más se repite. Vean que vimos que 5 alumnos tienen 13 años, 3 tienen 12, 2 14 y solamente uno tiene 11 años. Entonces, el dato que más se repite son los 13 años y esa será nuestra moda, 13 años, ¿ok? Vamos entonces con la mediana. Fíjense que la mediana, ¿verdad? Vamos a tener que ver primero si n es par o n es impar. En nuestro caso tenemos que n es impar, por lo tanto sí vamos a tener un solo dato central. Como n es igual a 11, cuando yo aplico la fórmula acá, muchachos, nos va a quedar lo siguiente: n más 1, ¿verdad?, entre 2, es decir, 11 más 1 entre 2, es igual a 6. Es decir, la mediana va a ser el dato que está en la posición número 6. Regresemos a nuestros datos ordenados. Estaban de esta manera, contamos primer dato, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto dato. Aquí está el dato en la posición número 6 y por lo tanto, pues nuestra mediana son 13 años. Y ahí tenemos calculado nuestras tres medidas de tendencia central: media, moda y mediana. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Esta es la parte, muchachos, más importante, donde debemos hacer más hincapié. El calcular o el hacer estadística no es simplemente arrojar resultados porque sí. No es sencillamente decir, bueno, mira, la media es esto, la moda. No, es interpretar qué significa esos resultados. Entonces, nuestra edad promedio de alumnos fue 12,7 años. La edad más común en el grupo de estudiantes fueron 13 años. Y el 50% de los estudiantes tiene una edad igual o superior a los 13 años. Fíjense que aquí es relativo a como yo la coloque. Puedo colocarlo de esta manera al decir que el 50% tiene una edad igual o superior a esto, o también puedo decir que el 50% de los alumnos tiene una edad igual o inferior a los 13 años, ya que la mediana, repito, me indica justamente el valor central, el 50%. Entonces, ese valor es la frontera tanto hacia arriba como hacia abajo, en este caso, de las edades de ese grupo. Entonces, puedo redactar mi conclusión hablando como igual o superior o igual o inferior a ese valor. Veamos a continuación un segundo ejemplo. En este caso, tengo 10 alumnos. Y les preguntamos la cantidad de horas que estudian a la semana. Obtenemos esos resultados y vamos a hallar nuevamente media, moda y mediana. En este caso, nuevamente vamos a comenzar ordenando los datos de menor a mayor. Ok, tenemos 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 10 y 12. Entonces, el promedio, ¿cuál va a ser, muchachos? Ya sabemos que va a ser la suma de todos esos valores dividido entre 10
y nos da 7,5 horas semanales. Ese va a ser el promedio de horas estudiadas por ese grupo. La moda, súper fácil, fíjense, hay 2 personas que estudian 5 horas, 2 que estudian 6 horas, 3 que estudian 8 horas y las demás es una respuesta individual. Por lo tanto, la moda va a ser 8 horas de estudio semanales. ¿Ok? Fíjense, otra cosa importante, nuestros resultados no son simplemente números. Esos números tienen que tener qué estoy yo midiendo. ¿Ok? Todos estos son detalles que al final me pueden perjudicar de hacerle caso omiso a ellos a la hora de una evaluación, porque yo digo, el promedio es 7,5. ¿7,5 qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Son kilos? ¿Son horas? ¿Son edades? No sé. Siempre todos los resultados deben ir acompañados de las unidades que estamos trabajando en el ejercicio. Vamos con la mediana. En este caso tenemos el ejemplo de que la muestra sea par. Entonces, como la muestra es par, pues la fórmula, muchachos, que vamos a utilizar era la otra parte de la fórmula. Vamos a tener que buscar 2 datos centrales. Como n vale 10, 10 entre 2 me da 5 y 10 entre 2 más 1 me da 5 más 1, 6. Entonces, fíjense, mis datos en la posición 5 y 6 los voy a sumar y a dividir entre 2. Si nos regresamos a nuestra secuencia de datos ordenadas, aquí está la posición número 5, aquí está la posición número 6 y por lo tanto sumamos sus valores. 7 más 8 entre 2 me da 7,5 horas. Se preguntarán, profesor, ¿puede haber dado estos dos valores iguales? Es decir, a lo mejor por casualidad la posición 5 y la 6 eran 8 y 8 o 6 y 6. Sí, no hay ningún problema y por supuesto cuando yo sumo 8 más 8 entre 2 me tiene que dar 8 como tal, ¿ok? Pero puede, lo importante aquí es lo siguiente, muchachos. Ordenar los datos de menor a mayor, aplicar bien la fórmula, sustituir el valor de n en la fórmula y recordar que esto que está aquí nos indica la posición de mi dato. Entonces yo busco 1, 2, 3, 4, 5. El dato cuyo valor es 7 está en la posición 5. El dato cuyo valor es 8 está en la posición 6. Lo sumo y tengo la mediana. Entonces, como la muestra es par, como lo acabamos de decir ahí, está en la posición 5 y 6. Y la mediana son 7,5 horas de estudios semanales. Ahora bien, entonces ahí tenemos 2 ejemplos, ¿verdad? Donde no hizo falta recurrir a la tabla de frecuencias. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos era bastante pequeña. Trabajamos con 10 y con 11 datos. Pero regresamos a un ejemplo que ya hemos trabajado en sesiones anteriores. Teníamos 25 estudiantes al azar, se anotó su peso en kilogramos, ¿verdad? Y habíamos obtenido una tablita como esta con los resultados de cada uno de ellos. Pero ahora queremos hallar su media, mediana y moda, ¿ok? Entonces, para ello ya teníamos una tabla de frecuencia hecha, ¿verdad? Que es esta que tenemos a continuación, ¿ok? Donde habíamos ordenado nuestros datos, ¿verdad? Los X sub Y. Vean, les repito nuevamente, la nomenclatura en estadística debe ser homogénea. Ya sabemos que X sub Y son cada uno de los valores de los datos o de la variable que estamos estudiando. En este caso, los diferentes pesos que reflejó la encuesta. Y que F sub I, que es la frecuencia absoluta, es el número de veces que se repitió ese dato. Una persona había dicho que tenía 42 kilos, 1 43, 2 44, 7 45, 1 47, 4 48. Fíjense que no está el 46 porque ninguna persona nos dijo que tenía 46 kilos. Entonces se puede omitir de nuestra tabla para no colocar aquí un 0 como tal, ¿ok? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esta tabla? Bueno, fíjense, primero que nada, ¿verdad? Vamos a recordarnos que tenemos en la fórmula un valor X sub I por F sub I. Es decir, lo que vamos a hacerle a esa tabla es agregar una columna adicional identificado arriba como X sub I por F sub I. Y lo que vamos a ir colocando es el resultado de ese producto. Fíjense, aquí omití las demás columnas. Me quedé nada más solamente para este ejemplo. Ya les voy a mostrar la tabla cómo quedaría finalmente. Aquí están otra vez nuestros X sub I y aquí están nuestros F sub I. ¿Qué voy a hacer yo, muchachos? Multiplicar 42 por 1, 42. 43 por 1, 43.
44 por 2, 88. 45 por 7, 315. Y así voy a hacer todas las multiplicaciones. Y aquí lo que voy a colocar es el resultado de dichos productos. Esta nueva columna que acabo de dibujar acá tiene que ir al final de nuestra tabla de distribución de frecuencias originales. ¿Ok? Esta nueva columna se va a colocar al final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros finalmente? Que nuestra tabla va a quedar de la siguiente manera. Entonces tengo mis 6 columnas originales, aparte de la columna de los datos, y tengo al final una séptima columna adicional con todos estos valores. Y, oh, ya va, ¿aquí qué pasó? Aparece un valor acá que no proviene de ningún lado. Fíjense, ¿qué es eso? Bueno, simplemente lo siguiente. En este caso, una vez que tenemos calculado todos estos productos, pues debemos proceder a sumar dichos resultados. Vamos a sumar 42 más 43 más 88 más 315 más 47, etcétera, etcétera. Y ese resultado lo vamos a colocar aquí al final. Esta es la suma de toda la columna XI por FI. Vamos a ver, ¿por qué debo haber sumado esa columna? Bueno, vamos a la parte de los cálculos ahora, ¿sí? ¿Quién era nuestra fórmula, muchachos? Nuestra fórmula era la sumatoria de XI por FI dividido entre el total de datos. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que está pasando acá? Justamente, este valor que está en el numerador es la suma de todos esos productos que yo acabo de hacer en la última columna. Y vean que aquí está el resultado que obtuvimos, 1182, ¿verdad? Se refiere a la suma total de dicha columna. Entonces, cuando yo voy a aplicar mi fórmula, lo que tengo que irme es a mi tabla, ver este resultado, dividirlo entre n y listo, voilà. Tengo la media aritmética, 47,28 kilogramos. Como en este caso nuestra variable es continua, podemos sacarle una parte decimal. La moda la vamos a ubicar ahora en la columna FI. Simplemente vamos a buscar cuál valor de FI es el mayor, ¿ok? Y eso va a ser nuestra moda. Y la mediana nos vamos a la columna de HI porcentual mayúscula y vamos a ver dónde está ubicado el 50% de la distribución. Bien, veamos nuestra tabla. Entonces la tabla finalmente la tenemos acá. Vamos primero con la moda. Vamos a buscar en esta columna cuál es el mayor valor y aquí lo tenemos. 7. Eso que está aquí es la moda. Bueno, no es este valor. Es acá, buscamos su reflejo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que 7 personas indicaron que su peso era de 45 kilogramos. Es decir, esa va a ser nuestra moda, 45 kilogramos. Vamos ahora a buscar nuestra mediana. Ubicamos acá dónde estará el 50%. Fíjense, muchachos, acuérdense que esto es un porcentaje acumulado. ¿Qué está diciéndonos esto aquí? Que 4% pesaron 42 kilogramos. Que 8% pesaron 42 y 43 kilogramos. Que un 16% pesaron 44, 43 y 42. Entonces, fíjense que esto se va acumulando. Incluso aquí puedo decir que entre un 8 y un 16, vean, entre el límite inferior y el límite superior, está en 44 kilogramos, entre el 16 y 44% está en 45 kilogramos, entre 44 y 48% está 47, y entre 48 y 64% está 48. Es decir, el 50%, muchachos, lo vamos a obtener ubicado acá, porque esto va desde el 48 hasta el 64%, y ahí está incluido el 50%. Entonces, ahí está reflejada nuestra mediana. Si nos vamos acá rápidamente a nuestro X sub I, pues la mediana será 48 kilogramos. Entonces nuestra moda 45 kilogramos, nuestra mediana 48 kilogramos y nuestro promedio 47,28 kilogramos. Entonces, conclusiones de este ejercicio. Tenemos que el peso promedio del grupo de la muestra fue 47,28 kilogramos, donde la mayoría de los encuestados en realidad presentaron un peso de 45 kilogramos y el 50% de los entrevistados presentaron un peso igual o superior a los 48 kilogramos.
Una cosa que deben hacer notar en los 3 ejemplos que hemos hecho el día de hoy es que estas medidas de tendencia central, media, mediana y moda, vean que todos los resultados son bastante aproximados, ¿ok? Son bastante cercanos entre sí. Muy bien, muchachos. Para concluir, es de hacer notar que todas estas medidas de tendencia central solo se pueden calcular en su totalidad para variables cuantitativas. Porque obviamente me estarán diciendo en este momento, no, profesor, ¿y qué pasó con aquellos datos cualitativos? ¿Cómo saco el promedio entre bueno, regular, malo, etcétera, etcétera? Lamentablemente, muchachos, para el estudio de la variable cualitativa no se le puede sacar ni media aritmética ni mediana. La única medida de tendencia central que se puede calcular para una variable cualitativa es la moda. Entonces, en la actividad, cuando ustedes le dicen simplemente una distribución de frecuencias a una serie de datos y calcule las medidas de tendencia central que usted considere válidas o necesarias, hay que tomar en cuenta primero que nada qué tipo de variable estoy estudiando, y si es cualitativa, pues debo trabajar con la moda, a pesar de que también se podría decir que si es cualitativa ordinal, podríamos hablar de una supuesta mediana. Es decir, si yo logro ordenar, ¿verdad?, esa variable entre, por ejemplo, rangos militares: general, teniente, subteniente, coronel, subcoronel, soldado, no sé cuál es el orden específico, ¿verdad? Pero yo allí podría decir, bueno, mira, de una vez que los ordeno del mayor rango al menor rango, puedo ubicar un 50% y decir, bueno, mira, en este ejército más de la mitad son por encima del teniente coronel o por debajo del sargento, qué sé yo. Eso podría ser si la variable es ordinal. Y por último, el cálculo de todas estas medidas son de gran utilidad dependiendo del estudio que quiera realizarse, y lo que es más importante, muchachos, estas conclusiones son predicciones para la población. Es decir, si yo hubiese hecho, por ejemplo, el último ejemplo que hicimos de los pesos de las personas y todo lo demás, y eso es una muestra de 25 de una población a lo mejor de 150 estudiantes, bueno, esos valores deben ser representativos de ese grupo total poblacional. Bueno, espero que este video de verdad sea bastante satisfactorio y les sirva para aclarar todos estos conceptos y les permita realizar cualquier cálculo de medidas de tendencia central para datos no agrupados.